Bienvenidos, ahora vamos a ver del trabajo práctico número 3 de conjuntos numéricos, el ejercicio número 17, inciso C, que nos dice lo siguiente. Interpreta las siguientes situaciones utilizando los números reales. Tenemos el inciso C. Un hombre invierte al 8% el doble de la cantidad que destina al 5%. Su ingreso anual por las dos inversiones es de 840. ¿Cuánto invirtió a cada tasa? Entonces, para resolver este problema vamos a seguir estas cuatro fases que aparecen en el apunte teórico de ecuaciones y sistemas de ecuaciones en la parte de revisión, ¿sí? La primera fase es comprender el problema, la segunda fase es plantear el problema, la tercera fase es resolver el problema y la cuarta fase es comprobar la solución. Entonces, para la primera fase, comprender el problema significa que nosotros tenemos que leerle detenidamente el enunciado y tenemos que identificar bien cuáles son los datos conocidos y las incógnitas. La segunda fase es plantear el problema y de todos los que comprendimos en la fase número 1, lo que tenemos que expresar las condiciones del problema mediante ecuaciones. Eso es lo que vamos a hacer para resolver este problema. De la tercera fase vamos a tener que resolver el problema, vamos a tener que resolver las ecuaciones que planteamos justamente en la segunda fase. Y tenemos que asegurarnos que tenemos que hacer correctamente las operaciones de las ecuaciones. Y por último, la cuarta fase, que es comprobar las soluciones, justamente es verificar que de las incógnitas que ya encontramos cuánto vale cada una, es que si verifica lo que nos plantea justamente el enunciado del problema. Bien, entonces teníamos nosotros que entender el problema, por lo tanto sabemos que hay dos incógnitas, que justamente es el monto que se invierte al 8% y el monto que se invierte al 5%. Bien, entonces a cada una de esas incógnitas la vamos a representar con una letra. A X lo vamos a llamar al monto invertido al 8% e Y lo vamos a llamar al monto invertido al 5%. Tenemos un dato también que nos dice que lo que se invierte al 8% es el doble de la cantidad que se destina al 5%. Entonces, simbólicamente esto lo podemos representar como X igual a 2 por Y. ¿Sí? Ya sabiendo que X es el monto al doble, que X es el monto invertido al 8% y justamente es el doble del monto invertido al 5%, que es Y. Bien, como vamos a trabajar con números reales, no vamos a poder trabajar con el 8% y el 5%, por lo tanto, tanto el 8% y el 5% lo vamos a pasar a su equivalente como número real. El equivalente como número real del 8% es el 0,08 y el equivalente al 5% como número real es el 0,05. Bien. Ahora, si yo multiplico el 0,08 por el monto, ¿sí? Por el monto X, lo que yo voy a tener es el ingreso del monto X invertido al 8%. Y si multiplico 0,05 por Y, por el monto Y, lo que va a representar esa multiplicación es el ingreso del monto Y invertido al 5%. Ahora, si sumo estos dos ingresos, ¿sí? Lo que tengo en esta suma representa el ingreso anual por las dos inversiones. Y teníamos como dato, ¿sí?, que el ingreso anual por las dos inversiones es de 840. Por lo tanto, la suma anterior la tengo que igualar a 840. Y aquí tenemos ya planteada la ecuación. Bien, ahora que tenemos que hacer es resolverla. Pero antes de resolverla tenemos que fijarnos que esta ecuación tiene dos incógnitas. Pero tenemos un dato nosotros, ¿sí?, que X será igual a 2 por Y. Bien, entonces, donde está X vamos a reemplazar 2 por Y y nos queda esta ecuación que ahora sí va a ser de una sola incógnita y la podemos resolver. Entonces, ¿cómo la resolvemos? De la siguiente manera. Multiplicamos 0,08 por 2
que nos queda 0,816 por i más 0,05 por i igual a 840. Ahora tengo dos términos justamente que tienen i, los puedo sumar y me queda 0,21 por i igual a 840. El 0,21 está multiplicando, pasa dividiendo. Haciendo esta división nos queda que i es igual a 4000. Entonces tenemos que el monto invertido al 5% es de 4000. Como x es igual a 2 por i, entonces tengo que x es igual a 2 por 4000, que justamente eso nos da 8000. Por lo tanto tenemos que el monto que se invierte al 8% es de 8000. ¿Bien? Entonces, como conclusión tendríamos que brindar una respuesta. Y la respuesta sería la siguiente. El hombre invierte 8000 al 8% e invierte 4000 al 5%. Bien. Para ir verificando, tendríamos que hacerlo de la siguiente manera. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber el ingreso por el monto que se invierta la tasa del 8%, tendríamos que hacer 0,08 por 8000 y nos da 640. Y si queremos saber el ingreso, ¿sí?, de lo que se invierte a la tasa del 5%, tendríamos que hacer 0,05 por 4000 y eso nos va a dar 200. Y la suma de entre ellos dos nos tienes que verificar que tiene que dar 840. Bien, y claramente otra cosa que se verifica, que lo que se invierte al 8% es el doble de lo que se invierte al 5%.